Continuamos entonces con el panel número 6 del CDO LATAM 2022. María Espona viene a moderar. María es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, máster en Estudios sobre Terrorismo de la UNIR, doctora en Criminología por la Universidad de Granada, experta en problemática de armas de destrucción masiva y en calidad de información, con múltiples artículos publicados en distintos países y participación en numerosos eventos de estos temas. Se desempeña como profesora en diversas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras desde el año 2002, en tópicos de ciencia y tecnología, desarme y no proliferación nuclear, análisis de inteligencia y calidad de información, entre otros. Participa como experta en diversos programas de la Unión Europea y en las ex repúblicas soviéticas en la temática de armas de destrucción masiva y control de exportaciones de materiales duales y estratégicos. Es cofundadora y directora de ARC-IQ, Asociación Argentina de Calidad de Información. Desde 2021 es CDO Ambassador de Argentina from CDO IQ, is CDO and CDO Magazine. Entre otros reconocimientos, en 2010 recibió el premio al liderazgo en calidad de información por parte del MIT IQ Program y en 2011 el premio de la destacada contribución a la calidad de información en Argentina por parte del MIT IQ Program. Gracias por la presentación. Qué momento incómodo estar entre la presentación anterior y el almuerzo. Así que bueno, trataremos de ser lo más entretenidos y concisos posible. Les voy a presentar a los panelistas de hoy. Bueno, vamos a empezar por Iván. Iván actualmente ejerce el rol de Chief Data Officer en Intercorp, un conglomerado empresarial peruano con operaciones en sectores como retail, entretenimiento, finanzas, educación y salud. Desde esta posición, Iván busca transformar las operaciones del grupo a través del uso estratégico de los datos y las capacidades analíticas, con el objetivo de generar valor tanto a las empresas de Intercorp como a sus clientes. Antes de integrarse a Intercorp, lideró la práctica de Data y Analytics en NTT Data Colombia y ocupó el cargo de Senior Manager de Estrategia Digital en Deloitte. Pensando en el desarrollo económico y social que la inteligencia artificial puede generar, Iván ayudó a fundar, junto con otros CDO de la región, la asociación sin ánimo de lucro CDO LATAM, que tiene como propósito acelerar la adopción del uso estratégico de los datos en América Latina. En septiembre del 2021, Iván fue elegido presidente de esta asociación, cargo que desempeña a la fecha. Adicionalmente, sirve a la comunidad a través de su rol de Country CDO Ambassador de Perú y como miembro del board editorial en CDO Magazine. Estamos juntos a morir, ¿eh? Este año 2022 ha sido incluido en la lista World's Leading Enterprise Data Leaders publicada por CDO Magazine. Bienvenido. Bueno, después seguimos por Charo, ok. María del Rosario Bruera es argentina, ingeniera, con más de 30 años de experiencia en proyectos de datos. Su principal campo de estudio actual son los problemas de gobierno y monetización de los activos de información. Es codirectora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad UTEC, Lima, Perú. Profesora de la Maestría en Ciencia de Datos e Innovación Empresarial de la Universidad KS, acá en Argentina. Directora de Data y Analytics en Equifax del 2006 a 2015, Uruguay, Paraguay, también 2015. Y es consultora en el proyecto de diseño de la Estrategia Nacional de Datos del Gobierno de Perú. Bienvenida. Y finalmente nos toca el alto del equipo. Veremos cómo hacemos para la foto. Que es Damián Ignacio Ramos. Damián es el vicepresidente de Decision Analytics para Experian LATAM, todos los países de habla hispana. Compañía tecnológica de la industria financiera especializada en Credit y Marketing Services, Decisioning Software, Fraude e Investigación, Identificación, Advanced Analytics y Data, Buró de Crédito. Su actual equipo está conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales de alta performance, cubriendo verticales de software para plataformas globales, Data Labs, Decision Science, Presales, Advanced. ¿Está bien? Ok. Bueno. Advanced Analytics, consultoría y sus respectivas áreas de soporte en el ecosistema de Development y Data Ops. Previamente, Damián ha desempeñado roles de liderazgo como CDO
en DirecTV y fue director de consultoría para el SAS Institute. Y también ha tenido una larga trayectoria con las colaboraciones en el startup de proyectos tecnológicos con el gobierno. Y también dabas clases contables. Bueno, vamos a empezar con el panel. Y bueno, recién escuchamos esta magnífica presentación que nos brindó mucha información. Entonces, en este punto, lo primero para aclarar todo lo que viene después, sería bueno que vos, Damián, nos cuentes la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y data science, porque muchas veces se confunden, y también que nos digas cómo considerás que está el estado de implementación en la región. Muy buen punto, y sí, la verdad que nosotros no habíamos visto en estudio, así que fue avant premier, pero muy bueno, muy interesante. Una cosa que a mí profesionalmente me ha afectado, por ahí es un poco un toque, ¿no? Pero cómo se confunde la parte por el todo acá en este mundo empezando por la inteligencia artificial, ¿no? Que es un gran paraguas. Es como decir, ¿dónde estamos? En Argentina, en el mundo. Entonces hay definiciones más claras, ¿no? Y ahí es donde ayuda a empezar a separarlo, es decir, dentro de inteligencia artificial tenemos componentes clave como es machine learning, que se usa muchísimo. Sí, tiene una aplicación muy fuerte en casos de uso de nuestras industrias. La inteligencia artificial es algo que por ahí tiene casos de usos más específicos. Se usa mucho en su formato que actualmente se le llama débil. La inteligencia fuerte tiene que ver con temas que todavía no se han abordado tanto. En algún momento se van a abordar, pero siempre persiguiendo, por lo menos en mi opinión, la parsimonia, ¿no? De decir, estamos especialmente muchos de los que están acá en un mundo orientado a negocios, con CFO respirándonos en la nuca pidiendo revenue, y tenemos que lograr hacer las cosas a buen costo y buen tiempo, y con buena calidad. Entonces, eso es importante, y por eso es también importante para mí no mezclar los conceptos, ¿no? Es decir, llamarle inteligencia artificial cuando hay componentes que definen que se trata de inteligencia artificial, machine learning cuando tengo herramientas que son de machine learning, con todo el scope que abarca, y la parte de data science es el idóneo para hacer eso, ¿no? Y recién en el estudio lo decían muy bien, cómo se van cada vez segmentando mejor los perfiles. A mí a veces me cuesta cuando tengo que armar un job description o algo, y me pongo muy creativo, digo, ya es difícil la búsqueda, vayamos a ver qué definiciones hay de mercado. Pero la verdad es que no hay un estándar fijo, ¿no? O sea, hoy uno le puede empezar a poner, yo llevo a inventar cosas como decision scientist, y no es lo mismo que el data scientist. Entonces, ahí es donde uno juega, pone un poquito de marketing como para subirle el perfil al puesto, que más no viene porque hay mucha búsqueda y mucha persecución al respecto. Y una cosa que a mí me parece importante y que salía del estudio también y tiene que ver con la parte de talento, y lo hablamos con Charo y ella seguro lo explica mejor, es hoy hay una demanda muy fuerte en relación a la oferta, ¿no? Que hay de estos perfiles. Y como pasa en la economía en general, se empezó a industrializar lo que es la producción de esos recursos, y a un punto el consumo de esos recursos se ha vuelto demasiado masivo y demasiado rápido. O sea, el go-to-market se achicó mucho, lo cual pone un poco en riesgo nuestro perfil, ¿no? Como profesionales de analítica, que hoy es bastante variado, hay un montón de disciplinas adentro. Pero a mí me preocupa eso, ¿no? Como cuando uno lleva gente a una compañía donde hay personas, hay grupos y hay incluso prácticas para entrenar a esas personas, eso llega probablemente a buen puerto, y estamos, como decía en el cierre de la conferencia, estamos armando talento y ampliando la masa, no peleándonos por la escasez de recursos. El problema que puede surgir ahí y que tenemos que cuidar nosotros, creo, porque la mayoría o todos los que están acá son muy idóneos en este tema, es no dejemos que la pelota se manche, como decía un jugador de fútbol, ¿no? Tenemos que cuidar eso, que no por el apuro poner todo sobre la mesa o que el fin justifique los medios, y poner a gente que tiene una formación demasiado chiquita y muy específica a trabajar en formato de caja negra y resolver problemas de negocio que a veces hasta pueden tener un impacto fuerte a nivel social. Eso me parece importante y tiene mucho que ver con la adopción en Latinoamérica, ¿no? Es algo que nos toca cuidar. Gracias, Damián. Hoy cuando nos encontramos a la mañana hablábamos también de la importancia de la diversidad de esos equipos de trabajo y el rol de las distintas edades y todo. Pero me gustaría saber si sobre estos temas vos, Iván y después Charo, tienen algo para comentar de lo que... ¿Sobre diversidad? No, sobre lo anterior, pero se me escapó. Sobre lo que acabo de ver del estudio de adopción, la verdad es que yo estaba tomando algunas notas. Los datos que hemos visto depende de cómo se interpreten, ¿no? Había una gráfica que decía qué es lo que más preocupa en general. Y cuando veías los datos acumulados entre lo que
te preocupa, o sea, que consideras que es importante, muy importante dentro de los bloqueos, era el sponsorship de la gerencia general, falta de presupuesto y falta de talento. Y me preguntaba qué parte es causa y qué parte es consecuencia, ¿no? Si no tenemos el sponsorship suficiente y no tenemos el presupuesto suficiente en un entorno altamente competitivo por el talento, claramente vas a tener un problema de talento. Y también lo podríamos ver de la otra forma. Es decir, tienes un problema de talento, o sea, ¿cómo combinar las tres, ¿no? Es decir, si tienes un problema de talento, tienes un CEO que a lo mejor no cree tanto, incluso aunque te den algo de budget, probablemente tampoco es suficiente como para poder generar convencimiento. Entonces, se te vuelve casi como un círculo del que no puedes salir entre esos tres puntos, ¿no? Como que no vas a poder desbloquearlo si no eres capaz de tener el esfuerzo suficiente como que te asegure el presupuesto, pero no de corto plazo, sino de medio plazo por lo menos. Porque también ligado a otro de los aspectos que se mencionaban en el estudio, decía, oye, ¿por dónde empezamos? Que también es algo que hemos venido hablando durante el día de ayer. Oye, empezamos por casos de uso o por ordenar la casa. En algunas conferencias ayer decíamos, oye, no, hay que empezar los dos a la vez. Y sí, lo que pasa es que empezar los dos a la vez, cuando hay una restricción de talento y una restricción de presupuesto, es irreal, ¿no? Pero es un problema, porque al final cuando empiezas solamente por casos de uso, tratando de identificar los low-hanging fruits, está buenísimo, pero siempre te enfrentas a... O sea, lo normal es que no muevan la aguja a nivel negocio. Entonces, claro, encontraste un caso de uso, demostraste valor, pero el que no quiere creer va a seguir sin creer, porque ya, sí, pero buenísimo, pero no me genera impacto en la venta, ¿no? Entonces, de verdad que salir de esa rueda es bien complejo. Es bien complejo, ¿no? O sea, si no tienes el mindset y el sponsorship y lo que decía Ran, convertir ese sponsorship en accountability, que eso sí me parece el siguiente nivel, es bien difícil salir, lo hablaba antes ahora con Eugenia también, el esfuerzo enorme de convencimiento que tenemos que hacer en toda la organización. Ram decía, esto no se puede hacer bottom-up. Y a veces nos toca. O sea, yo, por ejemplo, en Intercorp tengo CEOs que son más believers y que están más dispuestos a apostar por una estrategia de medio plazo, esperando retorno en el corto plazo, pero sabiendo que esto es un programa de transformación y que los resultados se van a ver en el... Si lo quieres ver a escala, lo vas a ver en el medio o largo plazo. No puedes pretender que generemos un 10% de incremento sobre la venta total de la compañía en el primer año. Pues no va a pasar, ¿no? Son expectativas que están infladas y no va a ocurrir. Ahora, sí está bien que nos exijan y que nos autoexijamos, ir entregando valor por el camino, tener ese mindset de medición y de ir demostrando que esto sí tenía un impacto en el negocio y que a medida que vayamos avanzando por ese... Me acuerdo en otro panel que vi en Boston en julio, la Chief Data Officer de Scotiabank Global, y decía, oye, todo el mundo quiere crecimiento exponencial. Todo el mundo quiere crecimiento exponencial, pero está bueno. Pero lo que no se han dado cuenta es que la curva de crecimiento exponencial es así. Hay que estar dispuesto a pasar por la parte de poca pendiente, superar el codo, y después tendrás crecimiento exponencial. Pero el crecimiento exponencial, la exponencialidad no empieza en cero, ¿no? Entonces, hay que aguantarse esto, ¿no? Entonces, creo que ese es el mindset, y a mí también aprovecho antes de pasar a Charo, porque me gusta dar anécdotas o similitudes para esta labor de convencimiento que tenemos que hacer en nuestras empresas, ¿no? Y a mí me gusta verlo también como la mejor analogía que se me ha ocurrido hasta la fecha es la construcción de un edificio, digamos, un rascacielos. O rascacielos o un edificio, cualquier edificio de 10 plantas. Que en realidad es contraintuitiva. Lo que pasa es que tenemos un conocimiento adquirido porque hemos visto cómo se construyen edificios, que es construir un edificio alto y cuanto más alto sea, más profundos tienes que excavar los cimientos. Pero si nosotros fuésemos a alguna región del mundo en la que no han construido edificios y alguien nos pidiese, yo quiero construir un edificio, tengo aquí cierto presupuesto y quiero construir un edificio de 10 plantas. Nos contratase para hacer eso
y viene dentro de 6 meses y luego que ves un agujero en el suelo, lo que harías sería despedirnos, ¿no? Y cambiarnos por otro que le prometa que le va a hacer el edificio. No, tú no te preocupes que en 2 meses tienes el edificio y yo te empiezo a construir hacia arriba. Si no tienes la paciencia para que se construyan los cimientos, nunca vas a ver el resultado, ¿no? Entonces, creo que es el crecimiento exponencial y la parte de la inversión, la paciencia cuando quieres construir un edificio. Es decir, oye, si no tienes la paciencia suficiente y cortas el presupuesto antes de tiempo, lo que te vas a caer es con un bonito agujero en el suelo. Nunca vas a tener el edificio. Y cuando pase eso, vas a decir, esta gente no sabe nada. Esto no funciona. Ya sabía yo que no funcionaba, ¿no? Una profecía autocumplida. ¿Ves? Si ya sabía que no funcionaba, le di la oportunidad y aquí me dejó un bonito agujero que no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos, cómo utilizamos a lo mejor ese tipo de metáforas y de ejemplos que por parte de alguien que no tiene conocimiento en datos, le hacemos entender que esto requiere inversión, requiere paciencia y por el camino nosotros tenemos compromiso para ir entregando valor y para ir demostrando resultados, pero que sin esa paciencia esto no va a funcionar. Bueno, a mí me toca la parte de cómo hacemos para formar el talento. Tenemos en realidad 2 problemas de talento, ¿no? El talento de las personas que integran nuestros equipos de datos y de ciencia de datos, pero también el reciclaje de los talentos de los decisores, que es tanto o más complejo que la formación del talento de los integrantes de los equipos de ciencia de datos. Porque ustedes piensen que un modelo de inteligencia artificial es una especie de artefacto que lo que hace es acelerar nuestro pensamiento lento, como diría el libro de Pensar rápido, pensar despacio, para automatizarlo, pensamiento rápido. Pero eso hay que engancharlo, ese artefacto, con el cerebro de un decisor que no está acostumbrado a pensar así. Está acostumbrado a lo sumo a mirar un dashboard, que es una estadística o una analítica totalmente descriptiva y absolutamente determinística. Pasó esto, me va a pasar igual. Pasar de eso, hacer el salto de eso al pensamiento estadístico probabilístico no es una cuestión menor. Entonces, hay un desafío y que por supuesto la academia y todas las instituciones de formación tienen que tomarlo, de cambiar esas estructuras mentales. Incluso en la estrategia de gobierno de datos del Perú, a mí me tocó trabajar en el capítulo de educación, y ese cambio se proponía desde los niveles iniciales, es decir, hoy en día tenemos que ir trabajando en esas nuevas formas de pensamiento desde los chicos de la escuela y ni hablar de las carreras de pregrado, ¿no? Es decir, porque una persona estudia medicina no puede carecer de esas habilidades de pensar críticamente con datos, resultados a la vista de lo que nos costó en el COVID, ¿no? Es decir, no tener a toda la plantilla médica con esas capacidades. Y lo mismo podría pasar con todas las profesiones. Un abogado, un arquitecto, todos tienen que. Entonces, ¿por qué si tenemos una materia de metodología de la investigación, porque van a hacer una tesis de licenciatura, no tenemos una materia de pensamiento analítico que complete y que aunque no hagan una tesis experimental, sí tengan que trabajar con datos? Bueno, entonces eso para formar la masa crítica de los decisores, que son los que van a demandar el uso de los modelos analíticos. Por el otro lado, tenemos este requisito que se planteaba recién, el cubrir rápidamente puestos de trabajo con altísima demanda. Y ahí hay una responsabilidad de la academia, que si no sale rápidamente con soluciones serias, que desbanquen, que saquen del contexto esto de que haces un curso de 6 meses de lenguaje Python y con eso pasas a ganar una fortuna porque eres un científico de datos, y entonces por empezar es una mentira al estudiante. Es una falsa propuesta, pero además es un peligro. ¿Por qué? Porque es frente al desconocimiento de en qué consiste todo este proceso de la ciencia de datos. Si los recursos que proveemos tampoco tienen demasiada idea, no podemos creer que una persona de ciencia de datos va a trabajar solamente porque es buen programador Python sin tener una mínima base, mínima más que mínima, de estadística, de álgebra lineal. O sea, hay cosas que tiene que aprender. Y que yo entiendo que es como a los niños, ¿no? No son fáciles de comer verduras, no es fácil enseñarles a comer verduras, pero yo lo siento en el alma y hay que tragarla para pasar para lo siguiente, no se puede evitar. Bueno, esa venta de la seriedad en lo que significa la formación de un científico de datos me parece que es una deuda
técnica que tiene la academia y que tiene que gritar, porque hay cursos pero no sé si se está hablando lo suficientemente fuerte como para contrarrestar todo esto, esa cuestión de contratamos a alguien que hizo 3 videitos y sacó un certificado. Eso me parece fundamental. Por el otro lado, ¿qué responsabilidad le toca a las empresas? ¿Qué es lo que nos pasa en la academia cuando hacemos un curso de ciencia de datos? En UTEC tenemos una cosa que se llama ciencia de datos for business, para gente del negocio que no tiene formación en estas cuestiones de pensamiento analítico. ¿Qué es lo más valioso de todo esto? El caso de uso que tienen que resolver con la asesoría del mentor. Dar una serie de cursos de introducción a los modelos analíticos, tienen un propedéutico de estadística, de base de datos, de programación, como para empezar a nivelar, pero después para ellos, para terminar el curso, tienen que resolver un problema, que se lo da un mentor, que es una persona, y bueno, Iván nos ha acompañado en la mentoría algunas veces, son personas altamente calificadas, y que los acompañan a resolver el problema, y tienen que presentar el problema, explicarlo y contar cómo la empresa ficticia que están usando va a ganar dinero con ese problema que resuelve. ¿Qué nos pasa en la academia? No tenemos suficientes casos de uso para entrenar alumnos, porque es imposible enseñarles ciencia de datos con el caso del Titanic o del iris y la clasificación del iris. Por favor, no, pero es cierto, ustedes se ríen, pero es así. Hace falta, porque claro, un científico de datos no es solamente es un generador de respuestas, pero para ser un generador de respuestas tiene que saber entender las preguntas. Para entender las preguntas tiene que ponerse en un contexto de realidad y clasificar flores o contar quiénes se cambiaron de camarote en el Titanic. No es verdaderamente un contexto de realidad en donde por más que aprenda de memoria lo que es la medida de Gini, de lo que no sé yo, realmente no le aporta a la solución del caso. Entonces, creo que un poco la deuda es mutua, ¿no? Por un lado, la academia y toda la institución educativa de los países tienen que trabajar fuertemente porque esto para mí es un cambio en la humanidad equivalente, y a lo mejor estoy hablando de más, pero si hablo de más no importa en mi visión, de lo que fue el Renacimiento, donde cambiaron las formas de pensar. Cambió la matemática, apareció el cálculo, cambiaron un montón de cosas. Y ahora tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar, y cambiar nuestras estructuras mentales no es algo simple. Y ahí la academia tiene que acompañar, y acompañar con velocidad, y acompañar imponiendo la seriedad y la estabilidad y, digamos, un poco el juicio crítico de cómo se elige un recurso, qué es un recurso, y sacar toda esta cuestión falsa para los alumnos. Y por el otro lado, las empresas tienen que acompañar a los líderes para que de alguna manera se logren salvar estos problemas de falta de desconocimiento, de falta de conocimiento. A veces no firman el cheque porque no entienden que están firmando. Y porque hay gente que entiende que la solución está, pero tampoco, digamos, está como CEO, no es tonto, obviamente. Es una persona, se da cuenta que firmando el cheque de la herramienta tecnológica no va a resolver el problema. Entonces tenemos que darle herramientas críticas para que pueda tener un pensamiento crítico. Y por eso, y para eso la academia y la empresa se tienen que juntar para trabajar en estas formaciones, porque realmente no es lo mismo formar un científico de datos para la industria financiera, que creo que es donde estas cuestiones están como más asimiladas, que para alguien que va a trabajar en la industria farmacéutica. Entonces, para eso necesitamos que las empresas nos acompañen con esa interacción de aportar la experiencia de negocio. Porque si no, por ahora, no está tan comoditizado el conocimiento como para que se pueda generar recursos rápidamente. Buenísimo, Charo, todo lo que decís. Es como que ahora estamos en un momento donde son todos silos, donde la empresa está acá, la academia está allá, y la gente que trata de trabajar para pasar de un lado a otro, ¿cómo hace? ¿No? Lo que vos decís, cómo preparar el perfil de las personas si no sabes qué es lo que realmente quiere la empresa, como que se requiere modificar la forma de comunicación y el nivel de comunicación para entender realmente cómo funciona y tener algo que me parece que es fundamental, que es una visión sistémica. No seguir con todos compartimientos estancos, sino darse cuenta que somos todos parte de un proceso, que los datos vienen de un lugar, los usa otro. Y también creo como vos que el COVID nos despertó. O despertó a muchos líderes como diciendo, los números no dan tanto miedo, que digamos. Si los entendemos, lo podemos usar. Y no sé, por lo menos acá en Argentina lo estamos. Se acordarán al principio que mostraban esos tableros, todo, y cómo después se fue relajando un poco la cosa y se dieron cuenta que no era necesario poner tanta cosa porque había gente que no lo entendía.
Entonces, algo que decías vos, Charo, y ahora te paso a vos también para que sigas, que lo hablábamos la otra vez, la importancia de tener programas de data literacy, de educar a todos, como dice Charo, no solo a los altos mandos, sino poder involucrar a todos en el entendimiento de la utilidad de los datos y, como hablábamos hoy, la importancia de los equipos diversos en todos los aspectos. Sí, un poco atado con lo que contaba Charo, la experiencia que asuma, yo creo que se está menospreciando mucho. Nos hemos dejado llevar demasiado quizás por la tecnología, la modernización, pero la experiencia sigue teniendo un valor muy intrínseco porque construye líneas de pensamiento, ¿no? Lo que contaba Charo de estos ejemplos que son bastante triviales, a mí me ha tocado, he tenido la suerte, gracias a Dios, de trabajar con equipos en todos los rangos de edades, y el pensamiento crítico más lo he aprendido de los más seniors, ¿no? Que ya se han quemado, ya la vivieron y tienen esta construcción de cómo funcionan las cosas. Entonces, la primera opción es desconfiar. Por ahí cuando ven algo que es demasiado aparentemente bueno y demás, lo ponen en tela de juicio, lo ven con tranquilidad, tienen determinado porte en cómo encaran los problemas, que es una clave, por lo menos para mí, un condimento fundamental en los equipos, ¿no? Y si eso lo acompañas de ganas de aprender, de hacer analogías, porque esta línea en la tecnología ha cambiado mucho, pero creo que lo dijo alguien en alguna charla, no sé si fue Tito o el de Mercado Libre, que hoy seguimos haciendo, lo dijo Ram hoy, más temprano, como el esqueleto de la cosa sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, el caso de uso es la data, buenísima la analogía que hizo con la sangre y el cuerpo, y sí es lo mismo, nos cambiaron los drivers, ¿sí? Nos tenemos que adaptar a eso, tenemos que expandir casos de uso, hoy se pueden hacer las cosas distintas, no quiere decir que no se pudieran hacer antes, requerías más muestreo, más matemática. Si había otras cuestiones y tenías que vivir con el problema. Nosotros vivimos esta época y lo vemos de una forma. Cuando uno habla con personas que recorrieron varias épocas, tienen mucho para aportar con eso. Y a mí me gustaron mucho las preguntas del cierre del panel. Me quedé con ganas de contestarlas o por lo menos dar opinión. Había una que creo que estaban muy buenas y muy sensatas y todos la debemos tener. Había una que decía, eventualmente se achicarán o desaparecerán los equipos de data. Y yo respondería, por supuesto que no. Lo que sí puede pasar es que cambien de enfoque, ¿no? Uno ve, a mí me gusta la ciencia ficción, si miran Star Trek, en absolutamente todas las versiones hay oficiales científicos en la nave. Pero son poquitos, tienen a uno dando vuelta. Ese que hace le tiran los problemas más difíciles. ¿Sí? Cuando hay algo que nadie entiende, le dicen, encárgate vos, si esto es para vos. Entonces ese rol yo creo que siempre va a estar activo, requiere seguirse desarrollando. Nuestro rol demanda inquietud, no nos podemos quedar sentados, hay que aprender, hay que desafiarse, poner el tiburón en la pileta y decir, lo que sé no me alcanza. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no puedo explicar. O no las puedo explicar lo suficientemente rápido con suficiente capacidad comunicativa. Entonces, de vuelta, el tema del seniority hay cuenta y es lo que nos aporta para marcar la diferencia. Damián, Iván. Yo quiero compartir algo que estamos haciendo, por ejemplo, en Perú, nosotros desde Intercorp, para ver si también logramos inspirar a más empresas a que se sumen, a que den el paso hacia la academia. Porque a veces la academia es bastante reactiva. También nos ha pasado. O sea, yo os cuento experiencias que hemos tenido, algunas que han funcionado mejor, otras que llama la atención, digamos, esa reactividad de la academia, ¿no? Empiezo por casos que no han funcionado y otros casos que sí. Pero yo recuerdo, justo antes de que llegase la pandemia, uno de los proyectos que teníamos era, dada esta restricción de talento y que sabíamos que eso iba a empeorar a medida que las compañías del grupo fuesen avanzando en su nivel de madurez y necesitasen más talento, que además iba a coincidir con el desarrollo del resto del mercado, con lo cual si la situación estaba compleja, esto no va a ir a mejor y no va a ir a mejor. Sencillamente porque las universidades, el ritmo de creación de talento no va a poder alcanzar al ritmo de crecimiento de demanda en los próximos años. Entonces, creo que se va a ir haciendo catch-up progresivamente, pero no va a ser suficiente. Entonces, yo me acerqué, hablé con la universidad, con el rector, con todo el mundo. Estuvimos a punto de firmar un acuerdo de compromiso para empezar a formar alumnos, incorporarlos, por ejemplo, que trabajasen los proyectos de final de maestría con data nuestra. Todo estaba muy bien, pero llegó un momento en el que no avanzó. Y por más que insistimos, oye, pero avancemos. Sí, pero siempre faltaba algo, que al final lo que faltaba era voluntad política dentro de la universidad, porque es que sí, yo lo quiero hacer, pero es que esto
algo tan bueno que se va a querer meter el área institucional, el de ingeniería por un lado, el de economía por otro, no sé qué. Total, que al final ese caso no avanzó. Pero teniéndolo el acuerdo escrito, listo para firmar, no se firmó. Vino la pandemia además y dilató todo, pero cuando le he vuelto a tratar de activar, no. Luego tenemos otros ejemplos que sí han funcionado con otra universidad, pero siempre nos hemos acercado a nosotros, ¿no? Y en este caso le dijimos, oye, tú tienes una asignatura, una licenciatura en estadística y, oye, malas noticias. El mercado no necesita licenciados en estadística. Nosotros lo hemos intentado y en general no nos ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque yo, además del conocimiento estadístico, que es necesario pero no suficiente, necesito mentalidad para levantar procesos, identificar cuál es la mejor oportunidad, diseño de soluciones, entendimiento del negocio. Y lo que pasa es que dentro de una licenciatura en estadística estándar, tradicional, pues no te enseñan eso. Y es muy difícil generar eso desde una compañía, ¿no? Entonces, oye, lo que sí podemos hacer es ayudarte a rediseñar tu carrera de licenciatura en estadística para que incorpore conocimientos que necesitamos en la práctica en el mercado. Entonces, que metas buenas prácticas de ingeniería de software, pensamiento analítico, ¿no? Y la verdad es que lo recibieron muy bien y estamos ayudándoles a rediseñar toda la malla curricular de la asignatura. Entonces, eso es un caso positivo. Y otra combinación que estamos haciendo con la academia es diseñar data academies, que son cursos cortos que pueden estar entre 20 y 40 horas y lo damos gratis en la universidad. Hacemos la presentación del curso, se inscriben a veces 40 alumnos, a veces 80, por el camino, pues bueno, algunos continúan, otros no, pero nos sirve primero para cerrar un gap inicial de conocimiento en 40 horas, tampoco es que puedes hacer mucho más que despertar la curiosidad y cerrar algún gap mínimo de, oye, ¿qué diferencia hay entre un data translator, un ingeniero de datos, un data enabler, un científico de datos, por lo menos para que vayan identificando por qué rama quieren desarrollarse? Pero además para nosotros tiene un beneficio que es, nos permite conocer mucho mejor los perfiles que vamos a contratar, que queremos contratar, y en vez de estar con ellos una hora en una entrevista, que al final tenemos que dedicar muchas más horas, le digamos 20 o 40, pero estamos con 30 personas a la vez. Y los identificamos mucho mejor el fit cultural, la participación, ¿no? Entonces, hay un beneficio para ambos en ese acercamiento a la academia. Y yo me gustaría invitar que lo hagamos más empresas y que rompamos también a veces... Claro, eso requiere un esfuerzo, ¿no? Y a veces alguien me dijo, eso va a ser bueno para el Perú, pero no sé si es bueno para nosotros. Pues si es bueno para el Perú, debería ser bueno para nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que también empezar a romper algunas barreras mentales de, oye, esto es beneficio social y si luego los contrato yo y los contrato en la competencia, pues bien, y que los forme y luego se los contrato. O sea, no importa, esto es bueno para todos. Creo que lo que estás contando es un poco la fluidez del mercado y que no hay que estar tan obsesionados con, doy el curso esto, entonces estos vienen a trabajar conmigo. Es como que no hay que ser tan egoístas por ahí y compartir un poco más y tener una visión más amplia. Como para... No sé si querías decir algo, agregar algo. No, estoy de acuerdo con el tema de la democratización y la verdad que creo que a veces sentimos que le estamos regalando tiempo a la sociedad, pero todo vuelve, ¿no? Vuelve satisfacción porque uno ve que ha contribuido y creo que es responsabilidad como seres humanos, pero también te vuelve de la manera menos pensada, ¿no? Así que en esto hay que invertir. En finanzas lo hacemos, uno a veces juega con poner una inversión en algún lugar de riesgo y pasa o no pasa. Bueno, acá es lo mismo, hay que invertir y en el peor de los casos te llevas un lindo aprendizaje. Yo les contaba el curso que diseñé para el INAP, el Instituto de la Administración Pública, que es gratis para todos los empleados del Estado y es sobre calidad de datos. Es muy básico, cortito, elemental, pero están felices los alumnos después de hacerlo. Y lo que cuentan es que entienden el problema de datos que tienen. Algunos le encuentran la solución, otros no tanto, pero como es despertar la curiosidad. Y van cursando un montón. Y la verdad que para mí es un placer enorme poder ver la evolución y cómo dentro del Estado argentino, por mucho se habla de las empresas, pero ¿qué pasa con el Estado, ¿no? Con el gobierno. ¿Qué pasa con los empleados, si saben o no? Entonces, no solo enfocarse en la educación y data literacy de las empresas, sino también del Estado, ¿no? Que es el que maneja todo lo demás.
e incluso brindar soporte a las pequeñas empresas. También. Porque las pequeñas empresas no es que no tienen problemas de datos, tienen problemas de datos y más, pero obviamente no pueden abordar un proyecto gigantesco que es de... Entonces yo creo también que otra barrera que hay que voltear, hay que destruir entre empresas es, aunque seamos competidores, podemos sentarnos a hablar de datos. Podemos sentarnos a hablar de datos y hacer una reunión y tomar un desayuno y conversar y proponer casos de uso que nos sirven a todos y que somos... Y después a lo mejor alguna de las empresas con más recursos colaborar para formar eso y empezar a desarrollar esa... Y la academia puede ayudar también. O sea, creo que esta crisis del conocimiento es necesariamente sería algo que salimos con una actitud colaborativa o no salimos. Y esto y al revés, que es al revés de dinero. Más brindamos, más vamos a recibir. Así que creo que el mensaje debería ser un mensaje de generosidad, ¿no? Tanto de la empresa, la academia, el Estado, las marcas que tienen que brindar sus productos para que los alumnos puedan estudiar. Porque, ¿cómo hacemos? El alumno necesita instrumentos tecnológicos, no puede mirarlo pasar. Si tenemos que formar un ingeniero de datos que automatice una serie de procesos, bueno, la herramienta de automatización tiene que trabajar. Entonces, de manera también las marcas tienen que sponsorear esta transformación, ¿no? Si quieren vender más licencias van a tener que hacerlo necesariamente. Como para cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes nos comparta cómo les parece a ustedes que un área de datos se debería organizar. ¿Qué áreas debería tener? ¿Cómo sería la gente? Hoy veíamos en el estudio de ustedes que se dedicaba mucho a las buenas prácticas. ¿Qué pasa con lo demás? Mire, yo voy a dar una respuesta corta respecto a... Creo que hay dos respuestas a esa pregunta. Hay dos visiones, que de hecho en Intercore le estamos dando muchas vueltas a eso. Por una parte, está cómo tienes que organizarte desde el punto de vista del modelo operativo, ¿no? ¿Qué recursos necesitas y cómo tienen que interactuar los recursos entre sí y entre el resto de áreas de la organización, ¿no? Y nosotros tenemos identificados 4 grandes modelos operativos, desde la demanda y priorización de las necesidades del negocio y convertirlas, a mí no me gusta llamarlo convertirlas en casos de uso de data, sino en cómo identificamos oportunidades para acelerar esas iniciativas estratégicas a través de capacidades transversales como data, analytics y tecnología, ¿no? Pero ¿cómo priorizamos? Lo que decía Ram, priorización. El siguiente es el modelo operativo de ejecución y seguimiento. Una vez que sé lo que quiero hacer, ¿cómo hago para ejecutarlo de la forma más eficaz y eficiente posible? Y después otro modelo operativo que es uso y adopción. ¿Cómo hago que el resto de la compañía vaya adoptando los productos analíticos que se van desarrollando, ¿no? Para poder generar impacto a escala. Sin adopción no hay impacto. Y el cuarto es gobierno de datos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el gobierno de los datos. Entonces, son 4 frentes independientes y complementarios. Entonces, hay mucho por pensar ahí dentro de la organización. Pero eso es un frente. El otro es la estructura organizacional de las capacidades. Y lo que estamos viendo es que si tienes modelos operativos sólidos, apalancados en estructuras de evaluación matriciales, ahora todo esto es complejo, la estructura organizacional se vuelve un poco circunstancial. Pero para eso tienes que tener modelos operativos muy bien definidos y una estructura de evaluación matricial muy bien establecida. Y eso también tiene su complejidad. Ahora, si no tienes eso y tienes que empezar por definir estructura organizacional, yo solo digo una cosa. La estructura organizacional de una empresa es una decisión estratégica que genera aprendizajes y genera alineamientos para la organización. Si es una decisión estratégica, la tiene que tomar el gerente general o la gerente general apoyado por el comité de gerencia. Y creo que y eso tiene implicaciones. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la persona que tiene que tomar esa decisión conoce las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Dónde tiene que estar el CDO o la CDO, la persona o analytics, la persona que esté liderando el uso de los datos de la analítica en la organización? Bueno, hay varias alternativas y todas tienen sus implicaciones. ¿Lo pongo en tecnología? Ok,
Estás diciendo que es un centro de costos, se va a comportar como un centro de costos y la organización lo va a ver como un centro de costos. Esa es la implicación. Eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Puedes poner dentro de un área comercial. Lo que estás diciendo es, quiero priorizar la generación de capacidades dentro del área comercial. Ok, el resto de la organización es muy difícil que vea valor, salvo que tengas un modelo operativo muy bien orquestado que haga que realmente esas capacidades sean transversales. Puede empezar allí, pero sabes las implicaciones que eso está teniendo. El mensaje es, esto no es transversal. Voy a empezar por un área. ¿Es bueno, es malo? Tiene unas implicaciones. Me pongo en finanzas. Tiene otras implicaciones. Está diciendo, yo espero retorno financiero. Probablemente se va a centrar mucho más en cómo generó retorno, en medir muy bien las inversiones y trabajarlo por casos de uso. Tiene sus implicaciones. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Depende de lo que esperes, ¿no? Unas van a estar mucho más enfocadas en retorno de valor que otras. Si tienes un área de transformación, probablemente un área de transformación es un buen sitio donde ponerlo, porque quieres transformar la compañía desde los datos. Pero eso es lo que tenemos que generar. Esa es la conversación que tenemos que tener con los líderes de la organización. ¿Tú qué esperas? Y puede haber una disonancia cognitiva entre lo que esperas y la decisión que estás tomando. Sé coherente. Sí, totalmente en línea con lo que contaba Iván y un poco robando tu ejemplo, pero llevándolo hacia algo vivo. Yo me imagino, cuando decías lo del árbol, el caso del edificio, yo lo veo como un árbol, ¿no? Cuando planté mis primeros árboles, uno hace el pozo, lo entierra y después está 2 años, 3 años esperando, el árbol no cambia, solamente ves las hojas, pero no crece porque está desarrollando raíces, ¿no? Es todo crecimiento que tiene un montón de impacto en el ecosistema alrededor. El suelo se enriquece, bueno, cuando el árbol encuentra las condiciones propicias empieza a crecer para arriba y durante el año va cambiando de forma y tiene prioridades distintas, ¿no? Que es lo que contaba Iván. ¿Hay una visión definitiva para un área de Chief Data Officer? En el tiempo no. Hay momentos como el otoño donde tienen que cuidar los recursos, otros donde tienen que expandirse. Entonces, uno pone esa figura en un equipo comercial, la pone en TI, el impacto va a ser distinto. Hay que ser consciente de eso y súper importante que la decisión sea estratégica. Pues si no vas a tener muchísima rispidez. Todos quieren, a mí me ha pasado por experiencia de ver que al principio nadie quiere el niño, nadie quiere el problema, cuando está el pozo en el piso. Cuando empiezan a cosecharse resultados, todos quieren una parte para sí. Todos tienen una buena explicación, ¿no? Dicen, es la gallinita roja, exactamente, sí. Y eso es muy pragmático y ocurre, y uno hasta, el que usa el esfuerzo inicial hasta se siente invadido, ¿no? Dice, yo lo tomé en las malas, lo quiero en las buenas también. La verdad que hay alimento para todos, podríamos decir, como ahora dentro de un rato en el almuerzo. Y no hay que pelearse por eso, hay que hacerlo crecer, ¿sí? Puede expandir, va a crecer para arriba, hacia los costados, es un árbol, es un roble fuerte, y lo podemos seguir hasta el infinito y más allá. Por eso no hay que verlo como un ejercicio mezquino, sino estratégico, y con paciencia y a mediano o largo plazo. Y lo que me gustó mucho del estudio que presentaron, cuando hablaban del tema de los casos de uso y de la estrategia más transversal, yo creo que uno habilita la otra. O sea, uno no puede vivir con estrategia transversal sin casos de uso, porque en algún momento miran el pozo y te cobran el agujero. Ahora, si vos tenés los casos de uso, le vas dando como MVPs y ganás tiempo, ¿no? De alguna manera. Y también te ayuda a ordenar prioridades, porque el MVP es el caso de uso, te dice, si la cosa va por acá, gastate todas las balas en demostrar y construir alrededor. No hay una definición definitiva de cómo tienen que estar los datos, cómo se tiene que estructurar la gente. Tiene que ser responsive a lo que es la necesidad de la empresa y las prioridades del momento. Por eso no lo veamos como algo inerte, sino más bien como algo vivo. Bueno, a ver, mi visión. Yo soy rosarina, ¿no? Igual que Messi, y fan de Mercado Libre, fan de Bielsa, de Marcelo Bielsa, así que a mí me gusta jugar con las inferiores. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre me gustó formar los equipos desde los más jóvenes y con paciencia formarlos hasta tener un gran equipo. Eso obviamente ahora es cada vez más difícil porque el compromiso que asumían para con una empresa un joven estudiante recién egresado hace 10 años no es el mismo de ahora. Pero igual creo que vale la pena intentarlo. Y lo que hay que pensar siempre es que esta fabricación de productos de datos y de resultados es una línea de producción que tiene una demanda variable en determinadas etapas de la línea de producción. Hoy tenemos X proyectos que tienen una altísima demanda de ingeniería de datos, mañana baja la demanda de ingeniería de datos y crece la de quality, porque esos datos que se ingestaron, que se terminó con todo el rollo de la ingesta y empezamos con el rollo de quality y después resulta que
Bueno, después recién los tenemos que usar porque la inteligencia artificial tiene como precio los datos limpios. Si no hay datos limpios, la inteligencia artificial, entonces la demanda va subiendo y bajando. ¿Cómo solucionamos demanda variable con un equipo fijo en donde los roles estén muy estrictamente definidos? A ver, a mí yo nunca lo puedo resolver, así que la idea era, claro, la idea era darle a todos una formación básica. Todo el mundo tenía formación, no importa en qué posición estaba, tenía una formación en gestión de datos, tenía una formación en programación, todo el mundo podía leer código de programación, no importa que tuviesen en área comercial, todos los que estaban, digamos, en mi equipo tenían toda esa misma base. Todos entendían lo que era un score de riesgo, por ejemplo, todos entendían toda una base, y después cada uno se especializaba. Y la peor pregunta que me podían hacer es, ¿cómo esto ahora también me toca a mí? Y sí, te toca porque el que estaba a cargo se fue de vacaciones y no vamos a estar 15 días sin correr, no sé, X problemas de monitoreo de los scores de riesgo porque resulta que se les ha ido de vacaciones. Entonces, y como total los roles actualmente no están totalmente definidos, creo que lo peor que podemos hacer es a un joven profesional mentirle diciéndole, mira, tu responsabilidad va a llegar de acá hasta acá. Y después no vas a tener que hacer nada. Como eres ingeniero de datos, no tienes ninguna responsabilidad con el quality porque eso es de tu compañero que es quality. O el que es quality, el que está haciendo el modelo, entonces está armando el modelo, tiene un problema de calidad, pero el quality ni se entera o no está. Creo que también, y eso también es una responsabilidad de la academia y una responsabilidad de cómo hablamos con los jóvenes, generar esta cuestión de, esto es un flujo y a lo mejor, ¿por qué no va esa rotación? Yo rotaba entre equipos, a los más jóvenes trabajaban en la parte de ingeniería de datos, después se iban a quality, de quality iban acá, volvían para allá, y estaban así, incluso parte de su tiempo dedicado a proyectos de otros roles específicos, porque a lo mejor descubrían algo que les gustaba y que ni sabía que les gustaba. Entonces, equipos más flexibles, no tener, digamos, esa obsesión. Yo entiendo que muchas veces en recursos humanos cuesta entender el perfil, entonces se ponen como estrictamente a cumplir todo lo que nosotros escribimos en la job description, y como ninguna job description que escribamos va a ser perfecta, después se arman los líos. Pero bueno, vender un poco esa cultura de la flexibilidad hasta tanto toda esa marea se asiente y empecemos a tener, y después se van a ir. Es decir, por ejemplo, en Equifax yo contraté una socióloga apenas entré. ¿Por qué? Porque entendía que el riesgo era una conducta social. El riesgo de morosidad y el uso del dinero y el manejo de las finanzas personales tenía mucho que ver con el comportamiento. Tenía una socióloga. La socióloga trabajó en el equipo de modelos analíticos durante muchísimo tiempo, hizo unos trabajos espectaculares de grafía, y después se fue a otra área de la compañía, se fue a la parte comercial. Es decir, pueden evolucionar, y en eso hay que ser generoso también. Y en general cuando me preguntan, en la academia, lo cual vienen las empresas, ¿qué hacemos? Reciclen. Hay muchas personas que a lo mejor no conocen la parte operativa de la ciencia de datos, pero sí tienen una experiencia manual porque se han pasado años trabajando datos en Excel, por ejemplo. ¿Qué mejor que formar a esa persona para hacer quality? Porque ha mirado los datos de la empresa durante años. Entonces, reciclar el conocimiento interno, porque esas personas tienen un conocimiento del negocio que no lo vamos a poder comprar afuera. Gracias a los tres. Creo que todos nos llevamos un montón. Agradecemos a los panelistas, gracias María Espona, María Rosario Bruera, Damián Ramos e Iván Herrero.